Bueno, entonces decíamos de que los datos deben de estar acordes al perfil. En cuanto a la zona geográfica, por ejemplo, donde vive la persona, es fundamental de que teniendo en cuenta el tráfico y todas las dificultades que puedan existir para llegar al lugar de trabajo, ¿verdad? Y en nuestra realidad en Paraguay, ¿verdad? Que cuesta mucho cuando vivimos lejos, entonces se busca gente que pueda vivir en las zonas aledañas, ¿verdad? Así también los datos personales acorde al perfil está, si es que, por ejemplo, pide alguien de sexo femenino, sexo masculino, o tienen un rango de edad, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos se tienen en cuenta a la hora de poder analizar un currículum vitae, ¿verdad? Donde dice indicar el lugar de residencia, justamente les comenté que tiene que ver un poco con las zonas aledañas. Eh, yo ahora mismo estoy haciendo un proceso de selección para un cargo de analista de laboratorio. Es un laboratorio que está en, eh, ¿cómo que le digo? Villeta. Y la persona, imagínense, tiene que entrar a las 4 de la mañana la persona en su lugar de trabajo. Y me llegan currículum de esa gente de San Lorenzo, ¿verdad? De diferentes partes, pero no me sirve, porque cómo va a ser a las 4 de la mañana para entrar, para llegar, necesitamos gente que esté cerca, ¿verdad? Ahí se están uniendo Marlene y Ana. Entonces eso es fundamental también analizar. Es decir, que tenemos un perfil espectacular, pero no vimos que había sido, vive en Yaguarón y el trabajo es en Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Con eso no le digo que le vamos a descartar, pero puede llegar a ser una limitante y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Eh, Formación y conocimientos relacionados al cargo. Se refiere a si, por ejemplo, nos pide una persona, un economista, un contador, un administrador, ¿verdad? A eso específicamente se refiere la formación. Y los conocimientos específicos ya tienen que ver con algo más específico del puesto de trabajo. Digamos de que yo quiera un administrador de empresas, pero que tenga conocimientos avanzados del idioma inglés, ¿verdad? Entonces eso ya tiene que ver con conocimientos específicos. Hay veces que el conocimiento específico puede llegar a ser también un filtro excluyente en el caso que no tenga la persona. En muchas oportunidades, por ejemplo, se da, y lo que más se da es cuando buscamos, por ejemplo, una asistente de directorio que que sí o sí tenga que redactar cartas en inglés. Entonces, en esos casos, por ejemplo, eh, puede que tenga experiencia como asistente de directorio, puede que tenga el rango de edad, puede que tenga todas las condiciones, pero no tiene inglés. Entonces, en esos casos, si el inglés es excluyente, o sea, si es que es imprescindible, eh, no, no la preselecciono la persona, ¿verdad? Son aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta en el momento de visualizar el currículum vitae. Eh, También las experiencias laborales relacionadas al cargo. Cuando hablamos de experiencias laborales relacionadas al cargo, y les voy a pedir que vayan tomando apuntes, pero esto está grabado, igual van a ver después, ¿verdad? De que yo tengo que saber qué cargos, primeramente tengo que saber qué cargo ocupó en la empresa actual, qué cargo y qué cargo, cuánto tiempo estuvo en cada cargo, qué actividades realizó en ese cargo, porque ahí yo voy a ir relacionando con lo que tiene que hacer en el cargo que yo estoy buscando. ¿Hace cuánto que está en la empresa? Y por último, es fundamental y es una pregunta que yo no debo dejar de hacer en el momento de cuando llego a contactar con la persona, el motivo de su salida. Entonces son cosas que yo tengo que, hay veces hay gente que coloca el motivo de su salida en su currículum vitae, ¿verdad?
Pero en el caso que no coloque, cuando yo llegue a la parte de la entrevista, yo voy a tener que preguntar, ¿verdad? Son cosas que no puedo dejar de preguntar. Entonces, las experiencias laborales siempre nos vamos a enfocar que esté relacionada con el cargo que estoy buscando. ¿Ok? Otros dos aspectos que tengo que mirar bastante y que son indicadores de, de, de un currículum vitae potable y no potable, en este caso es el nivel de rotación. Cuando hablamos de nivel de rotación, nos referimos a la cantidad de trabajo que tuvo la persona en un determinado tiempo. Hay personas que tienen 22 años y ya tuvo 8 trabajos. Con 22 años, 8 trabajos, un promedio de 6 meses en cada trabajo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo quiero para mi empresa. Yo tengo en mi empresa gente, el menos antiguo de mi empresa está hace 3 años. Después el resto tiene 7, 8, 10, ¿verdad? Entonces yo en mi empresa busca gente estable, pero yo tengo un currículum espectacular, pero la persona en 4 años tuvo 10 trabajos. Entonces son cosas que yo tengo que analizar cuando voy mirando un currículum vitae. El nivel de rotación. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok. Profe, yo tengo una pequeña consulta. Sí, En el ítem anterior, discúlpame que se me pasó un poco, pero ahora recién se me sí, vino en la decime. cabeza. Cuando hablamos de experiencias laborales relacionadas al cargo, Sí, usted había comentado que siempre se pregunta el hace cuánto y el motivo de la salida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un colaborador, sea por despido injustificado, ¿verdad? Tiene un antecedente, bueno, por motivo protocolar con la empresa, hace que sea tipo así que no sale así de bueno, o sea, o haga un tipo un arreglo, ¿verdad? sí. Pero a nivel de profesionales de recursos humanos se maneja esa información de que no fue así. Como por ejemplo eso, o sea, tipo que va a llamar la atención de teniendo una estabilidad y después salen más de repente y eso va a llamar la atención, ¿verdad? Para una selección, ¿verdad? Hay gente que negocia su salida, a eso te referís. No Eh, necesariamente negocia, pero hay empresas, por ejemplo, que no quieren entrar, por ejemplo, en litigio judicial y tipo, te vamos a dar una carta de recomendación y todo eso se queda acá entre nosotros, todo claro, te bien, vos dice, por sabes que otro laburo, todo. yo te iba a pagar todo como una, como si fuera que te eché, pero vos presentame tu renuncia, Sí, así ¿verdad? mismo, profe. Sí. Y es una forma de negociar la salida. Y generalmente suele suceder cuando puede que ocurran situaciones significativas, como también suele ser en los casos de mucha antigüedad. Por ejemplo, tenés 10 años de antigüedad y la empresa o vas a estar por juntar los 9 años y 4 meses, está por llegar a la estabilidad. Entonces la empresa quiere negociar contigo. Te dice, mira, si yo te pago la totalidad de tu liquidación, te tengo que pagar 100 millones, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si es que te pago 70 y vos firmás que renunciaste para no sé, cosas así? Y que en esos casos no está mal visto, ¿verdad? Porque es una realidad que pasa muchísimo, ¿verdad? Hoy en día hay más despidos que antes. Antes, por ejemplo, en una entrevista psicolaboral, vos le preguntabas por qué salió y te dice, me echaron, me sacaron, ¿verdad? Y ya era algo tipo medio que le descartaba a la persona luego del cargo. Y te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. Pero hoy en día tanto cambió el mercado. Hay tanta inestabilidad en este mercado y ahora va a haber más con esta situación que pasó, ¿verdad? Que ya no va a ser algo como para que vos digas, híjole, le echaron y ya para nosotros ya no es un candidato potable, ¿me entendés? Si bien se analiza el porqué, ¿verdad? Se va analizando el porqué le sacaron, ¿verdad? Ya no es un elemento
significativo que pueda determinar que yo me quedo o no con un postulante, Agustín. Y después esta situación de la que estamos viviendo ahora, de la pandemia, ¿cuántos desempleados va a haber? ¿Cuántos desempleados hay? ¿Cuánta gente hay que se le echó por esto? ¿Verdad? Entonces, eh, son situaciones, ¿verdad? Que, por las que son muy contingenciales, ¿verdad? Depende mucho. Yo creo que sí es importante preguntar el motivo de salida. Si te preguntan por qué, y realmente me tocó una disminución. Y ahí analizar después en la referencia o puedes investigar por qué realmente le sacaron a esa persona, ¿verdad? Si tenés algún contacto en esa empresa, mejor todavía. Pero hoy en día, como te digo, hay que mirar con cuatro ojos también cuando se le saca a una persona de una empresa, porque hay tantos motivos ahora que no siempre está relacionado con su gestión, sino que muchas veces las empresas se fusionan con otras. De un día para otro cambió el curso del negocio. Yo justamente hoy estuve viendo en el noticiero de que hay una empresa de netamente créditos, ¿verdad? Y ahora se fusionó con otra, ahora va a vender electrodomésticos, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente, una empresa informática que ahora cambió de rubro y está vendiendo cosas hospitalarias, ¿verdad? Hoy hay un programa de Clary Arias que es GEM, creo que es el canal. Y justamente estaban comentando eso ahí. Entonces, ese giro que se le da al negocio muchas veces hace que vos tengas que o contratar más gente o despedir gente, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con el mercado, con la situación que se vive ahora en el mercado. Entonces, el motivo de salida de una persona que porque se le echó, ¿verdad? Es importante que se pueda hacer un análisis sistemático de cada situación si nos interesa a esa persona. No porque de buena primera se le echó, ah, bueno, no me sirve. Seguro lo hizo algo malo, por eso se le echó. No, se analiza por qué. Una persona que estuvo 3 años en una empresa, se le sacó. Si no sirve, no va a estar los 3 años. Yo tengo que analizar, pero ¿qué pasó? Se descubrió que robó. Ah, no, la empresa hizo una reestructuración y decidió achicarse. O sea, fueron varios motivos, por eso hay que hacer el análisis, Agustín. Se entiende perfectamente, profe. ¿Sí? Ok. A veces también se da el caso que la empresa se actualiza y ese personal tiene resistencia al cambio y por ese mismo motivo también se le termina descartando. Así es, así mismo. Bueno. Eh, después de la rot- que la- de- pasamos al siguiente, viene después de la rotación, ¿verdad? ¿Se entendió lo que es la rotación, verdad? Sí, profe. Ok. Tenemos que es la brecha entre experiencias laborales. Digamos de que Juan Pérez está trabajando desde noviembre del 2019 hasta ahora en una empresa. Su trabajo anterior data de junio del 2015 hasta marzo de 2016. Y su siguiente trabajo es de noviembre del 2019. De marzo del 2016 hasta noviembre del 2019, ¿qué hizo? O sea, hay lagunas a veces, huecos en los currículos vitae, que nosotros tenemos que analizar. Una vez que visualizamos, tenemos que saber qué hizo en ese tiempo. En ese tiempo pudo haber puesto su propia empresa y no tuvo buenos resultados. Yo justo estoy buscando un comercial que tenga autonomía. En ese tiempo se enfermó, tuvo una enfermedad grave, ¿verdad? Y no pudo más trabajar y empezó a trabajar otra vez en el 2019. En ese tiempo, digamos que viajó, se fue a otro país, se fue a trabajar afuera, porque tenía muchas deudas acá. Son cosas que yo tengo miles de razones pueden haber cuando hay una brecha de experiencias laborales entre un trabajo y otro. Pero yo tengo que analizar, tengo que saber qué pasó en ese tiempo. Porque de una u otra forma, lo que ocurrió en esa brecha puede influir para el cargo que yo estoy buscando.
En ese tiempo no trabajó más, pues su último trabajo fue muy estresante porque se trabajaba bajo mucha presión. Y 1 año y medio no trabajó. Y yo sé que en mi empresa se trabaja sobre el resultado y que también es muy estresante. ¿Se entiende a qué voy, chicos? Sí, Entonces, son puntos que yo tengo que mirar. Una vez que ya me gusta un currículum vitae, yo tengo que ir a los siguientes puntos, ¿verdad? Y hacer ese análisis. Y decir, bueno, cuando yo le entrevista a esta persona, le voy a preguntar sobre esto y sobre esto. No siempre yo tengo que tener una entrevista estructurada. Mi entrevista de selección de personal, si bien puede que a todas las personas le pregunte ciertas cosas, hay algunas cosas que le voy a preguntar a algunas personas y otras cosas que le voy a preguntar a otras personas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una realidad distinta, tuvo experiencias laborales diferentes, tuvo trayectorias laborales distintas, formaciones académicas distintas. Entonces, en base a ese análisis del currículum que yo fui haciendo, le voy a, le voy a hacer preguntas específicas. ¿Se va entendiendo? sí. ¿Eh? Bueno. Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Ninguna. Claro. Bueno, ok. Profe, respecto al examen, ¿cómo va a ser la modalidad? O sea, tengo entendido que la franja horaria va a ser el mismo que el del presencial, de 6:30 hasta las 10, creo, en la plataforma. Y El examen va a estar disponible de 18:30 a 21:45. ujú, En ese tiempo, el alumno va a tener 2 horas para completar de un solo ya. intento. Ujú. ¿Ok? ¿Cuándo, profe? El examen de esta materia es el 8 de mayo. 8 de mayo, así es. Profe, ¿y vos no sabes, por si acaso, si la cuota tiene que estar pagada y todo eso como siempre o no sabes? Eso yo no sé, no manejo la parte administrativa. Bueno, voy a Supongo que sí, preguntar. ¿verdad? Tendrías que ver un poco con ellos. Por lo general, SR, sí o sí, para pago, para rendir parcial, tenés que tener la cuota actual abonada. Ah, ok. Ahora con el tema del coronavirus están siendo más flexibles, pero vos tenés que avisarle a la profe Paola que no estás al día para que te habiliten. No, no te exigen que Ah, pagues, pero tenés que avisar nomás de la situación. En ok. mi caso particular, yo rendí 2 materias virtuales ya y todavía no pagué el de abril. Ok. Gracias. Dale. Gracias. Bueno, Claro. Aceita tu ventilador, Ana. requiere de Ana, ¿eh? Déjame que, tío, encima que apenas conseguí salirme del trabajo. Mejor. Saqué el aire. Bueno, acá tenemos todos visualizan el currículum. Sí, profe. Sí. No tenemos un perfil específico, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando este currículum vamos a verle los puntos débiles, vamos a ser críticos, vamos a tratar de ser medio malos con el currículum, ¿sí? Vamos a tratar de darle una óptica, lo negativo del CV vamos a ir viendo, conforme a lo que estudiamos recién, ¿verdad? Acá vemos que tiene una formación académica, ingeniería en química, es ingeniero químico, se recibió en el 2017.
Acá vemos que de el 2000, septiembre de 2017 a enero de 2018 trabajó en Petróleos Paraguayos, Petropar. Y vemos de que octubre de 2010 a noviembre de 2010 trabajó en farmacéutica paraguaya. ¿Qué, qué, Un mes nomás tú. un mes nomás tuvo? Así es. ¿Qué más vemos acá? Pasantía, hizo. Sí. Estuvo un mes, después pasaron 7 años para su siguiente trabajo, en el cual estuvo como pasante nomás luego y estuvo 2 meses. En su siguiente trabajo estuvo 2 meses. ¿Cuánto tiempo? No, 3 meses, perdón. 3 En meses el estuvo. otro ya tuvo un año, estuvo como pasante. Mm. 9 de 2017 a enero del 2018. No, estuvo Pasante. octubre, 3 meses. noviembre, diciembre. 3 meses nomás estuvo. Cierto, Ahí cierto, está. cierto. Ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque yo le muestro esto porque es que es así, que al mirarte parece que está un año. Sí, Sí, la profe, primera impresión te da eso. Sí, así mismo, sí, Agustín. sí, profe, pero mira, el tipo se preparó con todo. Ahí está el Pero análisis. en Está su, muy bien. pero en su pasantía le dieron ayudante de trabajo correspondiente a la área de recesión, tipo logística y tipo para que trabajara en depósito. No tiene nada que ver con lo que se preparó también. Se va a picharlo, en un mes nomás estuvo también. Ujú. Lo que pasa es Pero que, Digo, en el primer más. caso, él todavía no era ingeniero químico, entonces operario está bien, ¿sabes? Pero en el otro, capaz ya como terminó pasante, recién el sí ya colegio. cambia. Capaz ya terminó recién el Sí. colegio, ¿verdad? Ah, pero también te fijas, profe, la experiencia no tiene. Por decir, él en el 2017 dice que se recibió de químico. Y prácticamente en ese mismo tiempo ahí se entró como pasante. O Muy sea, bien. sin experiencia entró. Excelente. Me encanta. Este es el análisis que tenemos que hacer nosotros cuando vamos visualizando un currículum vitae. Yo puedo decir, híjole, acá estuvo mucho tiempo. Después me doy cuenta que había sido estuvo poco tiempo. Pero también analizo. Estuvo poco tiempo, tiene poca experiencia laboral, parece algo más, pero figura poco. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estudió ingeniería química, ¿verdad? Y todo el tiempo que estuvo estudiando, ¿verdad? Entonces, esos análisis son los que nosotros tenemos que ir haciendo cuando le vamos a entrevistar. Nosotros tenemos que preparar nuestras entrevistas de acuerdo al postulante que va a venir. ¿Ok? Nuestra entrevista no tiene que ser estructurada como que yo tengo ya preparado 10 preguntas y las 10 preguntas le hago a todos los postulantes. No, no es así. Nosotros tenemos que interpretar cada situación y en base a eso vamos haciendo las preguntas. Las preguntas, yo no recomiendo preparar ya las preguntas antes. Tienen que salir ahí en el momento que ustedes hacen las entrevistas. Bueno, vamos a ver otro. Un ratito. ¿Ustedes visualizan esto? Todavía no lo abrió, profe. No le abre, no, ok. Ahora voy a compartir. Acá. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir directamente a sus experiencias. Bueno, vemos que esta persona, vamos a ir viendo.
Tiene mucho trabajo, ¿eh? Sí, 2007-2008 trabajó en una consultora Gire. Junio 2008, marzo 2009 en Rochester. Septiembre 2009, septiembre 2010 en Pivot. Septiembre 2010, diciembre 2010, Unión Industrial Paraguaya. Diciembre 2010, junio 2011, Unión. Ahí está, ese es en el mismo lugar. Acá me Prácticamente un volvió a la año en consultora. cada puesto está. Sí. Julio, En no, Electroban, ni siquiera diciembre casi. 2011, acá 4 meses. Acá sí estuvo en Sidesa Connecting, estuvo en enero Un 2013. año. Acá estuvo en Skytel octubre, noviembre 2014. En personal estuvo desde diciembre 2014 a febrero 2015, 2 meses. Y de febrero 2016 a junio 2016 en Bristol Electrodomésticos. O sea, ¿frente a qué estoy acá? Eso. ¿Cómo? No se le quiere parecer. Apenas ni siquiera un año, no, casi no está en ninguno de sus trabajos. No tiene estabilidad laboral, ¿verdad? De parte de él probablemente. O sea, conforme al ejemplo que fuimos viendo, hay una rotación laboral significativa, ¿verdad? Excesiva. Así mismo, ¿verdad? Sí. O sea que probablemente si viene a trabajar con nosotros, ¿quién nos garantiza que se va a quedar más de un Se año? quede. ¿Verdad? Entonces, estos son los currículum vitae que generalmente no queremos en el mercado laboral. No son muy agradables, a no ser que, digamos que justo yo esté teniendo un pedido, esté necesitando un cargo temporal. Necesito contratar por reemplazo a alguien por 3 meses. Esta persona me viene anillo al dedo. Porque ya está acostumbrado, nomás lo va a trabajar 6 meses, 4 meses, 5 meses, ¿se entiende? Sí, Entonces, profe. digamos de que vamos al hipotético caso de que yo esté buscando un asistente de emisión de pólizas para una compañía de seguros. Y esta persona tiene la experiencia, ¿verdad? En los últimos 5 trabajos fue asistente de emisión de póliza. Entonces yo puedo decir, híjole, esta tiene re experiencia, pero yo qué garantía tengo que se quede cierto tiempo en mi empresa. ¿Por qué sale tanto de las empresas donde está? ¿Está renunciando porque quiere ganar más plata? ¿O le están echando de todos los lugares porque no tienen los resultados esperados? Yo les puedo asegurar que algún problema tiene esta persona. Entonces son situaciones que yo tengo que analizar. Y es muy este tipo de personas que cambia de trabajo. No les digo 2 más 2, 4, pero por lo general suelen tener desequilibrios emocionales. Mm. Profe, o sea Sí. que aunque presente un currículum reducido, si nosotros indagamos ¿qué hiciste en un periodo de año de hace 4 o 5 años? Si no presenta eso en su currículum, igual nosotros podemos darnos cuenta de que pasó por varias empresas, ¿verdad? O sea que igual si es que reduce su currículum, podemos descartar, ¿verdad? Claro, igual, igual. Igual podemos descartar, ¿verdad? Es cuestión de que nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para poder identificar eso. Lo que pasa es que al reducir el currículum, eh, no quiere decir de que ponga pocas experiencias, ¿verdad? O sea, a lo mejor en sus últimas 3 igual vas a saber cuánto tiempo estuvo. Y si no coloca nada en su currículum, yo tengo que preguntar. Si ustedes se fijan también, este último currículum que yo les mostré, su última experiencia laboral data del año 2016. ¿Y qué hizo del 2016 hasta ahora? ¿Verdad? Entonces, son cosas que yo les voy mostrando aquellos currículums que son más significativos, ¿verdad? Y que pueden llegar a crearle problemas a ustedes.
Nosotros pues lo que tenemos que identificar qué es lo que no nos sirve. Así como tenemos que identificar lo que nos sirve, nosotros tenemos que saber qué es lo que no nos sirve para no cometer errores. ¿Se entiende? Tenemos que saber cuál es el perfil que queremos y dentro de eso, qué no nos sirve. ¿Qué nos puede llegar a, nos puede llegar a crear problemas cuando, en el momento de incorporarla a la persona? Profe, ¿y qué Sí. justifica, por ejemplo, lo que hizo en ese lapso de tiempo que no trabajó? Que se haya formado. Tendría que Eh, aparecer en su, también eso, si es que se formó en algo en ese lapso de tiempo. O sea, sí. podríamos averiguar en ese lapso. Y mira, Fabiana, yo creo que puede llegar a justificar depende mucho de qué vos como empresa, eh, qué óptica tengas como empresa. O sea, ¿qué para vos como empresa puede llegar a justificar? Si vos podés decir, mira, en ese tiempo ella abrió una empresa, una lavandería, Ujú. y tuvo 3 años, no le resultó, vos podés decir, ah, bueno, me gusta la gente proactiva. Entonces, para vos puede ser, puede ser importante. Depende mucho por el criterio o en ese momento, puede ser que en esos 3 años día, yo no, me quedé para cuidarle a mis hijos. Bueno, entonces ya depende mucho de evaluar si es que vos decís, bueno, yo creo que está todavía en ritmo, vos podés decir, no, no está en ritmo para lo que yo quiero, no me va a servir. Depende mucho del criterio que tengas vos y tu empresa. Bueno, Bueno, voy a mostrarle otro. Un ratito. Este currículum es de una persona que tiene 34 años. ¿Están viendo? Profe, esos son currículos reales. Sí, reales. La estética nomás son muy feos. De todo hay, de todo hay. Parece de los 90, no sé, qué sé yo. No, de ahora son. Bien, fíjate, no. Que mi currículum está en ese formato el mío, así que Alicia. Ana, tenés que Perdón, pero mi actualizar. CV también está en ese formato. Actualizate, Ana. Te juro, me llamó la... Bueno, Mira que estos currículos son que el profesor descartó. fíjate, esta por ejemplo está desde el 2017 hasta ahora está trabajando como encargada de comercio internacional y logística de una empresa. Antes de 3 eso años. estuvo de 2016-2017 en Ferro Hogar. Antes octubre hasta diciembre de 2017 en Gilan S.A. Antes abril 2014 hasta 2015 enero en Aprodi, ¿verdad? Acá lo que estuvo casi 2 años. Fíjense acá, acá estuvo 1 año, acá estuvo 4 años, acá estuvo 2 años, y a 4 partir de años. acá empieza, sí, a partir de acá empieza su inestabilidad. O sea, evidentemente que algo en este lapso, en este tiempo, algo tuvo que haberle pasado a ella. Yo les puedo asegurar que por alguna situación fue pasando por eso, es que empezó la inestabilidad en ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor estuvo en una empresa en la cual se adaptó mucho, después salió y cambió y buscaba en la otra empresa algo parecido a esa y no encontraba, o tuvo alguna situación significativa a nivel personal que le influyó Personal. laboralmente, ¿verdad? Entonces, son cosas que Profe, nosotros, sí, a usted, viste que las personas influyen en las empresas influyen en las personas. sí. Como por ejemplo, analizando este currículum, en algún momento tuvo estabilidad. De repente el man salió de esa empresa
pero tipo que se bajoneó. ¿Cómo puede nosotros pasar. nos damos cuenta? Por